Amigos de Gritos en la Noche, bienvenidos al primer especial de Noche de Brujas de este canal. Espero que estén teniendo una excelente noche de Halloween y que claro, también ya estén listos con los preparativos para celebrar el Día de Muertos mexicano. En esta ocasión tenemos 3 historias que considero bastante buenas. Las 2 primeras son, digamos, del tipo regular que hay en este canal y la última ocurre precisamente en una noche de Halloween. Hace no tantos años en realidad, en algún estado de la República. Quédense para saber de qué tratan y sin más por el momento vamos a dar inicio. Ya lo saben, vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y pidan dulce o truco. Quiero contarles esta historia que en realidad no me gusta recordar, porque aún hoy en día me hace sentir escalofríos y me deja una sensación de mucho miedo. Miedo real que no pensé sentir jamás. Por supuesto, siempre me han gustado las historias de fantasmas, desde que era niña, pero de algún modo me parecían ajenas, no sé, lejanas, hasta que me tocó experimentar algo que hasta entonces solo parecía fantasía. Mi mamá siempre ha sido soltera. Ella y yo vivíamos en una pequeña casita a una colonia de distancia de donde vivían mis abuelos. Eso resultaba muy conveniente para mi madre porque mi abuela la ayudaba a cuidarme por las tardes mientras ella trabajaba. Cuando llegué a la prepa, mi abuelo falleció y nosotros nos mudamos ahí para que mi abue no estuviera sola. Para este momento yo ya volvía de la escuela por mi cuenta en las tardes. Mi abuela siempre me recibía con la comida más deliciosa y pasábamos el tiempo conviviendo hasta que mi mamá regresaba cerca de las 7. Una tarde regresé a la casa y al entrar noté todo muy callado. Subí las escaleras y pude ver luz en el cuarto de mi abuela. Me acerqué y escuché el ruido de la máquina de coser. Aquello era normal hasta cierto punto. Mi abuela por las tardes a veces cosía mientras veía una novela o escuchaba el radio, pero generalmente era después de comer, mientras yo hacía la tarea. Pues ya vine, le dije mientras me dirigía a mi cuarto. El ruido de la máquina de coser se detuvo y pensé que mi abuela saldría, pero no fue así. Me imaginé que estaba cansada o que ese día no se sentía bien. Por aquellos tiempos mi abuela sufría dolores fuertes de espalda que a veces la hacían pasar el día acostada. Y en esos momentos preferíamos no molestarla. Yo fui a mi cuarto, abrí la puerta y aventé mi mochila sobre la cama. Pasé nuevamente por la puerta del cuarto de mi abuela, pero por alguna razón no la abrí. Abue, ¿estás bien? Sí. Una voz débil contestó. Bajé a la cocina y me calenté de comer. Terminé comiendo sola. En este momento me preocupé de que mi abuela se sintiera demasiado mal y no quisiera decirme. Cuando acabé, lavé mis trastes rápidamente y subí para verla. La luz del cuarto de mi abuela estaba apagada, así que con cuidado abrí la puerta y la vi. Vi a mi abuelita acostada de tal modo que me daba la espalda. Estaba ahí dormida y con mucho cuidado volví a cerrar la puerta para dejarla descansar. Me fui entonces a mi cuarto, me hinqué sobre la cama y saqué de mi mochila los cuadernos que iba a utilizar y después bajé la mochila al piso. Y entonces la vi. Vi que había una pequeña notita ahí,
junto a mis almohadas. Un recado con la letra de mi abuela que decía: hija, es cumpleaños de Ketita y fui a su casa. Si quieres alcanzarme allá, para que comas. En este momento sentí un miedo terrible, pero fui nuevamente al cuarto de mi abuela, que otra vez tenía la luz prendida. Abrí la puerta de golpe y esta vez no había nadie. La cama ni siquiera estaba destendida. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento sentí que algo andaba muy mal. Bajé corriendo las escaleras, con muchos escalofríos recorriendo mi cuerpo. Tomé una chamarra mía que estaba en el sillón y mis llaves que había dejado en una mesita. Casi al momento de salirme, giré la cabeza y entonces pude ver en el comedor a una mujer. Una señora con un vestido negro muy roto, volteada de espaldas, parada al lado de la mesa del comedor que parecía mirar hacia una puerta que daba al patio trasero. Ella entonces dio un paso y en ese momento yo salí corriendo de la casa tan rápido como pude. Llegué a casa de doña Ketita, que se encontraba prácticamente a 2 cuadras. En ese lugar, sus hijos le habían preparado una fiesta con mariachis y comida. Todos estaban en el patio y mi abuela me vio llegar pálida como una hoja de papel. Salió por mí y entramos a la casa. Doña Ketita nos llevó hasta su cuarto, donde entre tartamudeos pude explicarles a ella y a mi abuela lo que había pasado. No pasa nada, no puede hacerte daño, me repetía mi abuela mientras doña Ketita le pedía que me contara. Yo en ese momento no entendía nada. Me tranquilicé y me invitaron a quedarme en la fiesta. Mi mamá más tarde nos alcanzó ahí y todas juntas volvimos. Yo seguía para entonces repitiendo en mi cabeza que seguramente todo había sido alguna especie de alucinación, pero más tarde mi abuela fue a verme a mi cuarto. Hija, no debes tener miedo, no pueden hacerte nada, me dijo mi abuela. ¿Sabes? Yo también la veo. A ella y a algunas otras personas o lo que sean. Desde chica descubrí que tengo esta cosa, un don o como quieras llamarle, pero aprendí a vivir con él. Ni tu abuelo, ni tu madre, ni tu tía lo entienden muy bien. Ninguna de ellas lo heredó y pensé que yo había sido la única con esto. Pero lamento que tengas que acompañarme en esta situación. ¿Viste a doña Keta? Ella también es sensible a ciertas cosas. Si quieres, puedes platicar con ella. Mi abuela se me acercó y me dio un beso en la frente para después salir del cuarto. Después de eso no pude conciliar para nada el sueño esa noche, ni algunas noches siguientes. Pero poco a poco volví a dormir. He de aclararles que es cierto. A veces veo cosas, pero al parecer muchas menos que mi abuela. De hecho, me ocurre muy rara vez. Y he aprendido que para mí eso es normal. Pero es cierto que también, casi 15 años después, jamás he vuelto a ver a esa mujer. No sé qué haré cuando vuelva. Amigos de Gritos en la Noche, espero poder contar esto de manera que parezca interesante, ya que no soy muy bueno relatando historias. Hace unos 5 años estaba muy inconforme con mi trabajo. Me sentía tan mal ahí que empecé a tener ataques de ansiedad. Así que en algún punto decidí que necesitaba unas vacaciones.
Un pequeño viaje, pero quería hacerlo yo solo. De forma muy rebelde decidí faltar unos días y reservé para las noches de un lunes y martes de noviembre una cabaña en Puebla, cerca de Zacatlán. Según las fotos que vi, parecía el lugar de mis sueños. Unas casitas muy aisladas en un paraje boscoso lleno de neblina. Cuando llegué el lunes a mediodía, noté que en realidad las cabañas no estaban tan aisladas, pero sí estaban en un terreno bastante grande que hacía que hubiera bastante espacio libre, sin casas. El encargado me dijo que estaría solo, porque nadie más había reservado ninguna de las otras cabañas durante esos días, lo cual me pareció mejor. Durante el día visité el pueblo y regresé a la cabañita apenas pasadas las 8 de la noche, con algo de comida para entretenerme. Encendí la chimenea, me di un baño, saqué un libro y empecé a leer. Al poco tiempo la tormenta aumentó y después de unos minutos se fue la luz. En el celular pude ver que eran casi las 11 y me acosté para intentar dormir, aunque sin éxito. Estuve dando vueltas en la cama hasta que me harté y me levanté. Me acerqué a la ventana y abrí un poco la cortina para ver llover, aunque en realidad la visión era muy corta. La neblina cubría todo y no se podía ver más allá de un par de metros, aunque por encima de las nubes alcanzaba a distinguir alguna copa de los árboles. En algún momento escuché que un par de perros empezaron a ladrar. Bueno, no lo sé, en realidad esos ladridos parecían más bien lamentos. No acostumbro ser una persona miedosa, pero en la soledad de la noche, en aquel páramo lejano, me asusté. Así que cerré las cortinas, puse otro madero en la chimenea y me volví a acostar. Pero aquel temor que se había sembrado en mí no parecía apagarse, y aquellos perros llorando no ayudaban en nada. Finalmente, en algún momento el sueño me venció. Esa noche tuve unos sueños muy inquietantes. Yo estaba parado en aquel campo lleno de neblina y escuchaba que alguien se acercaba caminando, pero no podía ver quién era. Yo sentía cómo se aproximaba y cuando aquella persona o cosa iba a salir de la niebla, me desperté. Abrí de golpe los ojos y de inmediato noté que no podía moverme. Por un momento, de manera lógica, pensé que era una parálisis del sueño, tal vez por el estrés, pero pude mover un poco la cabeza. Y entonces vi mi pierna izquierda levantada, en el aire, y algo como una sombra sin mucha forma que parecía estarla deteniendo o jalando. Pero cuando lo miré, pareció soltarla y retraerse volando hacia atrás a la esquina más oscura de aquella cabaña. En ese momento pude moverme y me levanté a prender la luz que por fortuna ya se había restablecido. Sentí un miedo como nunca antes había experimentado y las pocas horas que quedaban en esa noche no volví a dormir. Al llegar la mañana, parecía estar más tranquilo. Aquel miedo que sentí se había calmado después de haberme estado repitiendo que aquello tenía que tener una explicación lógica. Salí de la cabaña para ir a desayunar a unos puestitos de comida cercanos y después dirigirme al pueblo. Casi al salir del terreno me encontré con el encargado y apenas después de darle los buenos días, me pidió disculpas. ¿Por qué se disculpa, señor?, le pregunté. Me dijo que sus perros habían estado terriblemente intranquilos durante la noche y que no habían dejado de ladrar, que seguramente habían olido algún animal en el campo, así que me pedía por favor que por la noche, si los perros ladraban, no saliera. Yo le dije que sí y empecé a caminar, pero en ese momento aquella sensación de intranquilidad regresó y di la vuelta para hablar con él. Le pedí que me hiciera un favor. Le dije que si podía pasar esa segunda noche en la cabaña de al lado,
y le di el pretexto de que quería conocer más de una para así poder recomendarlas. Él me contestó que sí y en ese momento pasamos las maletas a la otra cabaña. Mi día transcurrió sin novedad, turisteando por los lugares cercanos y nuevamente alrededor de las 8 me dispuse a regresar a la cabañita, ya sintiéndome más tranquilo porque no me quedaría en el mismo lugar. Esa noche sí había luz y vi televisión. Justo pasadas las 12, me dispuse a dormir. Debía despertarme más o menos temprano para arreglar mis cosas y regresar a la ciudad. De repente, un trueno muy fuerte me despertó. Vi el reloj de mi celular y eran las 3:28 de la madrugada y llovía muy fuerte. Cerré los ojos y me di la vuelta para volver a dormir cuando los escuché de nuevo. Aquellos perros aullaban nuevamente. Me quedé petrificado al escuchar aquel sonido y el sueño se me espantó de inmediato. Estaba ahí callado en mitad de la noche en total oscuridad, escuchando la lluvia y aquellos lamentos. Unos minutos después, escuché unos pasos que caminaron en el pasto encharcado afuera de mi ventana, en dirección a la otra cabaña. Yo presentí que algo no estaba bien y no me levanté para asomarme. Después escuché que golpearon una sola vez, muy fuerte, la puerta de la otra cabaña, y los perros enloquecieron. No escuché nada más, y eventualmente, después de un rato, pude volver a dormir. A la mañana siguiente, justo antes de irme, el encargado me pidió perdón nuevamente por sus perros, que habían enloquecido otra vez en la lluvia de la noche anterior. Tanto que uno de ellos escapó, ladrando como loco, y hasta ese momento no aparecía. No le conté nada a aquel hombre, pero yo sé que no fueron los rayos o los truenos. No fue nada de eso lo que asustó a esos perros. Amigos de Gritos en la Noche. Encontré este canal hace poco y me han gustado sus narraciones. Me pareció pertinente enviarles este relato esperando que lo lean en la fecha referida. Mis padres fueron unas de esas personas que tuvieron que abandonar sus pueblos originarios por la falta de oportunidades en los 90s. Emigraron a Estados Unidos juntos y allá nací yo, en Chicago. La verdad fue un muy buen lugar para crecer e hice muchos amigos que conservo hasta el día de hoy. Bueno, a la distancia, porque durante esos años mis papás tuvieron la fortuna de no ganar tan mal y ahorraron dinero. Y cuando cumplí 12, al terminar la escuela primaria, nos regresamos para México. Creo que porque en realidad mis padres jamás dejaron de extrañar este país. Con lo que ahorraron pudieron poner un negocito y hoy vivimos bien. No como ricos, pero al menos no tenemos carencias. Nos establecimos en la ciudad de Puebla, donde vivía la familia de mi mamá. De inmediato conocí a mis abuelos, mis tías y mis primos, y en realidad todos me mostraron mucho amor y empatía cuando llegué. Tal vez por la edad no me causó gran problema adaptarme. Yo hablaba perfecto español, así que no me costó trabajo entenderme con la familia e incluso hacer nuevos amigos donde vivíamos. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de aquí, de la convivencia con todos, es que normalmente, y aún no sé por qué, cuando nos reuníamos la familia, los amigos o los primos, irremediablemente en algún momento las pláticas terminaban en historias de fantasmas. Aquello me fascinaba. Claro, en Estados Unidos tenemos historias de asesinos y alguno que otro fantasma o espectro.
pero aquí me parecía increíble la imaginación con la que esas historias se creaban, según yo, porque no podían ser reales, ¿cierto? Pasó un poco más de un año, y llegó el 31 de octubre del 2006. Yo sabía que aquí se celebraba el equivalente del Halloween americano, aquello de pedir dulces y eso, pero hasta el 1 y 2 de noviembre, con los días de muertos tradicionales. Sin embargo, desde el año pasado me había dado cuenta que la gente se disfrazaba incluso días antes o después, si es que tenían alguna fiesta o reunión, en los fines de semana sobre todo que rondaban esas fechas. Así que yo, acostumbrado a mis tradiciones de niño, me disfracé el 31 de octubre. Y no fui el único en realidad. Algunas otras personas que iban a reuniones o fiestas también lo habían hecho, a pesar de que de hecho era lunes. Lo sé porque mi madre me pidió que le llevara unos toppers con comida a mis abuelos. Tomé la bici y partí hacia allá. Mi madre me dio unas llaves y me pidió que yo abriera y entrara, porque mis abuelos no estarían en casa. Seguramente habrían salido a esa hora a la misa previa al Día de los Santos Inocentes. Mi abuela es muy católica hasta la fecha y no desaprovecha la oportunidad de asistir a cualquier celebración en la iglesia. Yo le dije que sí, que a lo mejor la esperaba. Eran ya las 7:30 y calculaba llegar a la casa de mi abuela a las 7:45 o 7:50. Y si la misa acababa a las 8, mi abuela no tardaría en llegar y tal vez me invitaría un poco de la calabaza en dulce tan deliciosa que siempre preparaba. Llegué a casa de mis abuelos y mientras sacaba las llaves y abría la puerta, pude ver a través de las ventanas exteriores como si la luz de la cocina al fondo hubiera estado prendida y mientras yo abría la puerta se apagara. Pensé que mi abuela tal vez no habría ido a misa o quizá habría sido más temprano. Sin embargo, la puerta estaba cerrada con llave, pero en ese momento no reparé en ese detalle. La casa de mi abuela es una de esas casas de techos muy altos, con un pequeño patio central que debes atravesar para llegar a la cocina o los cuartos. Yo finalmente entré y dejé mi bicicleta en el pequeño patio de enfrente. Fui a la sala, en total oscuridad, y salí a este patio central. ¡Abue, ya vine!, grité parado debajo del árbol de limones que crece en ese espacio. Pero nadie contestó. Entré a la cocina y los cuartos y no había nadie. Era algo extraño pensar que la luz se había prendido y apagado, pero no sé, tal vez yo había visto mal. Di entonces la vuelta para regresar a la sala y antes de dar el primer paso, claramente escuché un... Giré la cabeza, pero no vi nada, así que pensé que había escuchado mal y fui a ver televisión a la sala. En total oscuridad me recosté en un sillón y prendí la tele. No sé si puedan imaginarse el lugar, pero entrando por la puerta que da hacia afuera, el sillón estaba pegado en esa misma pared. En la pared adyacente, que hacía esquina con esta, estaba el mueble con la tele. Y siguiendo por esa misma pared, una gran vitrina de tipo clásico o antiguo, llena de ornamentos de cristal y figuritas. Y después un pequeño espacio vacío que quedaba en una oscuridad muy profunda, con la sombra que hacía la luz de la televisión proyectada en aquella vitrina. Recuerdo que dieron las 8 y puse Los Simpson, y mientras reía un poco, empecé a sentir una incomodidad. Ya saben, esa sensación que se percibe cuando alguien te ve fijamente. Por instinto moví los ojos un poco escaneando la habitación y algo me llamó la atención. En aquella esquina oscura, un par de destellos brillantes me hicieron fijar la mirada y después de tratar de enfocar, en la oscuridad, distinguí lo que parecía ser una figura humana. Y aquel par de brillos parecía ser el reflejo inusualmente blanco de un par de ojos que se asomaban de lado por las sombras.
Casi de un salto me incorporé y extendí la mano para encender la luz. Cuando el foco se prendió, no había nada. Y me refiero a absolutamente nada, ni siquiera un abrigo o un bulto que yo pudiera confundir con aquello que vi. Mi corazón latía muy fuerte y mis ojos rápidamente escanearon buscando el reloj. Eran las 8:10. Mis abuelos tardarían al menos otros 10 minutos en llegar. Yo estaba muy asustado, pero al mismo tiempo, como adolescente que era, decidí que enfrentaría aquello. Y nada iba a hacerme quedar como un cobarde. Mientras esos pensamientos volaban en mi mente, con mi ojo izquierdo alcancé a ver cómo la luz de la cocina se encendía y se apagaba. Vi una escoba y sé que suena ridículo, pero la tomé como arma de defensa y me encaminé hacia allá. En mi mente aún pensaba que seguramente todo iba a ser una tontería y que al final terminaría siendo un gato haciendo destrozos en la casa. Digo, no quería rendirme ante la explicación de que aquello podía ser algo no explicable científicamente. Cuando atravesé el pequeño patio rumbo a la cocina, escuché que las hojas del árbol de limones se movían y un susurro que casi juro que pronunciaba mi nombre. Seguí a paso firme, escudado detrás de la escoba. Entré a la cocina y mientras escaneaba todo repetía: ¿Quién anda ahí? ¡Sal! ¡Sal! Pero nuevamente no había nada. Entonces volví a escuchar un sonido y al girar la cabeza vi cómo el árbol de limón se agitaba y caían muchas hojas. Eso no parecía normal. Digo, si un animal o algo había encendido la luz de la cocina y luego había escapado hacia el árbol, forzosamente se hubiera cruzado conmigo. Este pensamiento me volvió a poner muy nervioso y lentamente salí nuevamente con la escoba en posición de defensa. Y antes de colocarme debajo del árbol, nuevamente escuché aquellos susurros. Volteé hacia arriba y después de mover la cabeza intentando buscar aquel sonido, pude ver entre las ramas más altas como un ave. Una especie de gallina negra muy muy grande que movía la cabeza de lado a lado, emanando aquel sonido. Y en ese momento me di cuenta. Me llamo Rodrigo, sí. Pero desde chico, todos en Estados Unidos me decían Roy. Pero eso era allá. Desde que había llegado a México, solo mis padres en casa me decían así. En México ninguna persona lo hacía. Toda la familia, incluidos mis abuelos, me decían Pollo o Flaco. O en el más normal de los casos me decían Rodri. Al darme cuenta de aquello, me mareé. Me mareé tanto que tuve que usar la escoba como apoyo para caer suavemente al piso, mientras aquella ave seguía repitiendo. Y a veces, un sonido que parecía una risa susurrada. De repente, un sonido metálico interrumpió esa horrible escena. Era la puerta abriéndose, y cuando estaba a punto de gritar, vi a mi abuela entrar seguida de mi abuelo. ¿Qué haces ahí, flaco?, preguntó mi abuelita con una sonrisa, apurándose a llegar conmigo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan pálido? ¿Te sientes mal? No, para nada, abue. Me espanté por una tontería, le dije intentando no preocuparla. Vente. Vamos a la cocina. Te voy a dar calabaza con dulce que ya sé que tanto te gusta. Mi abuela me llevó a la cocina y prendió la estufa y me dijo que la esperara. La vi ir hacia el teléfono y hacer una llamada corta. Regresó y estuvimos platicando y riéndonos hasta que llegó mi mamá.
Mi abuela le había marcado y le había pedido que fuera a recogerme con el pretexto de que se había hecho tarde y las calles estaban muy solas. Pero yo sabía que ella sospechaba que algo no estaba bien. Mi madre pasó por mí y mi abuela la entretuvo platicando y también comió algo de dulce con nosotros. «Ya nos vamos, mamá», le dijo mi madre a mi abuela, y cuando terminó de pronunciarlo, escuchamos algunos gritos en la calle y gente pasar corriendo. Mi abuelo abrió la puerta y alcanzamos a ver a unos jóvenes de unos 20 años pasar corriendo hacia la izquierda. Mi abuelo salió totalmente a la calle y un par de minutos después entró de nuevo y nos pidió que nos esperáramos un poquito más. No sabía qué estaba pasando, pero nos dijo que al final de la siguiente cuadra se veía un grupo de gente gritando cosas muy alterados. Finalmente dejamos que pasaran unos 20 minutos y después salimos y vimos que aquel grupo de gente se había dispersado, pero aún permanecían unas personas platicando en pequeños grupitos. Mi mamá y yo nos subimos al auto y arrancamos en dirección contraria. «Mañana vengo por la bici, abue», alcancé a gritar mientras nos alejábamos. Al día siguiente, mientras muchos niños pedían calaverita, fui a casa de mi abuela para recoger mi bici. Lo que había visto la noche anterior ya había decidido que seguramente había sido obra de mi imaginación, así que iba sin ningún miedo. Mi abuela me recibió y me ofreció más dulce de calabaza, y yo gustoso acepté. Nuevamente lo comí en la mesa de la cocina, y ella me acompañaba comiendo un pan de dulce con café cuando me preguntó: «¿Qué viste anoche, flaco?». Yo la vi con un gesto inquisitivo, y ella siguió hablando. «¿Sabes? Ya supimos qué pasó anoche en la otra cuadra». Mi cara seguía siendo de curiosidad. Ella continuó: «Dicen que una vecina de allá salió gritando que la ayudaran. Inmediatamente afuera de su casa, un grupo de adolescentes vecinos entraron y lo que vieron en el patio fue al pequeño hijo de esta señora, de unos 5 años, siendo levantado por lo que describen como una enorme gallina negra, por encima de la pequeña higuera que tenía. Los jóvenes se apresuraron y tomaron todo lo que tenían a la mano, zapatos, palos e incluso sus gorras para arrojarle y pegarle a aquel animal. Después de unos pocos impactos, aquel ave soltó al niño que cayó directo a los brazos de uno de estos muchachos. Los demás persiguieron a aquel animal hasta la calle, donde por los gritos mucha gente ya había acudido a ver qué pasaba. La multitud enardecida gritaba que era una bruja y apedreó a aquel animal hasta que no se movió más, y mientras meditaban qué hacer con ella, al parecer le perdieron la vista un instante y sin que se dieran cuenta, se fue. Mi cara seguramente era de incredulidad porque, por supuesto, era muy similar a lo que yo había visto. ¿Qué tal si yo hubiera tenido la suerte de ese niño? ¿Qué hubiera sido de mí? En casa de mis abuelos no había nadie, y aunque yo ya era mucho más grande, no sé si los poderes de esos seres también podrían afectarme. «No te preocupes, hijo. No creo que vuelva», me dijo. «A esas mujeres no les gusta ser descubiertas. Cuando las sorprenden, normalmente se van, pero siempre vendrán otras más. No será la última que veas. Aquí les gusta mucho y siempre aparecen». Eso último que me dijo no sé si me tranquilizó o me asustó más. Hoy, 13 años han pasado, y aunque he escuchado historias y rumores, nunca he vuelto a ver nada. Sin embargo, hasta el día de hoy, disfruto mucho las reuniones con amigos y primos donde hablamos de cosas paranormales, donde yo cuento aquella historia tan cercana. La historia de cómo casi fui robado por una bruja.
Amigos de Gritos en la Noche, espero que hayan disfrutado estas 3 historias y aquí termina nuestro especial de Noche de Brujas. No se vayan de este video sin darle like, dejar un comentario y suscribirse al canal si no lo han hecho. Estén pendientes de las siguientes transmisiones y ya lo saben, váyanse a dormir antes de que escuchen Gritos en la Noche.